Buenos días, mi nombre es Laura Camila Montes Rojas y les vengo a presentar el caso clínico número 8. Bueno, en el caso clínico tenemos a un paciente con una posible presbiacusia que tiene 75 años, quien refiere síntomas como dificultad para escuchar, conversaciones en ambientes ruidosos y para entender voces femeninas o agudas. Una posible hipótesis fonoaudiológica es que esta persona presenta hipoacusia neurosensorial bilateral. Ahora, para entender un poquito más acerca de si hay una hipoacusia neurosensorial, debemos entender que el sitio específico de la lesión, por lo general, no se encuentra en oído externo ni en oído medio. Por lo general, siempre se encuentra la dificultad o la afección o el daño en oído interno, específicamente en las células ciliadas externas e internas en la cóclea. También las vías nerviosas auditivas como el nervio auditivo o las estructuras centrales. Ahora, en un artículo que encontré, que es un artículo de revisión llamado Epidemiología Genética Molecular de la Discapacidad Auditiva relacionada con la edad, encontramos que la pérdida auditiva está asociada a la presbiacusia. A menudo se inicia con un problema de claridad y la comprensión del habla, es decir, la persona escucha, pero no puede entender. Y esto encaja perfectamente con lo que nos refiere el paciente, que no puede seguir estas conversaciones. También menciona que los adultos mayores suelen presentar déficits perceptivos desproporcionados en comparación con adultos jóvenes con umbrales auditivos similares. Entonces, esto es un problema que va más allá de la simple audibilidad, sino que implica que el procesamiento central es central o neural. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Bueno, la característica principal es el daño por el envejecimiento y es la elevación de los umbrales para los tonos puros de alta frecuencia. ¿Esto qué quiere decir? Recordemos que el paciente se quejaba porque no escuchaba las voces agudas o femeninas. Estas se encuentran en un rango de alta frecuencia. Entre las causas de pérdida auditiva en personas mayores incluye el daño celular y la degeneración neural. Recordemos que la presbiacusia neural se define por la degeneración de las neuronas del ganglio espiral. ¿Esto qué pasa? Impacta directamente en la discriminación del habla, haciendo que la dificultad en ambientes ruidosos sea muy prominente. Veamos un poquito de las causas y la fisiopatología. Entonces, causa principal y factores de riesgo, pues la presbiacusia, la edad avanzada de 75 años, la exposición crónica o ruido a lo largo de la vida, los factores genéticos, enfermedades metabólicas vasculares. En este artículo mencionaba que el género masculino tenía mayor prevalencia. En cuanto al mecanismo fisiopatológico, o sea, cómo se produce esto es debido a la degeneración progresiva de las estructuras del oído interno y las vías neurales. Esto da una presbiacusia neural, como creemos que es el caso, que hubo una degeneración de las neuronas del ganglio espiral y las fibras del nervio auditivo. Esto que pasa, reduce la fidelidad y la velocidad con la que la información sonora es transmitida al cerebro, causando una mala codificación temporal del sonido. Ahora, ¿esto qué relación tiene con la función anatómica afectada? Pues de una relación directa, porque el resultado da en una señal auditiva que llega al cerebro de una forma distorsionada y deficiente, especialmente en ambientes pues, acústicos complejos, es decir, en ambientes ruidosos. Ahora, en cuanto a la alteración física y funcional, vemos que, como hemos hablado anteriormente, el oído externo y el oído medio, por lo general, están intactos. Pero el oído interno sí tiene una estructura comprometida, ¿cierto? Especialmente la cóclea, la membrana basilar, las células ciliadas externas, las células ciliadas internas, el nervio auditivo o el ganglio espiral. ¿Esto cómo impacta en el trayecto de la onda sonora? Si decimos que el oído externo y el oído medio están intactos generalmente, pues va a tener una conducción normal, ¿cierto? Porque la onda va a llegar normal sin impedir como que nada que llegue al oído interno. Ahora, el problema es en la transducción.
porque ya empieza a haber una transducción alterada, ya que las células ciliadas externas o internas, si están dañadas, no logran transformar esa energía mecánica en una energía electroquímica, ¿cierto? De una forma eficiente. ¿Eso qué pasa? O sea, eleva el nivel el umbral de audición, especialmente en altas frecuencias. Y esto conlleva a una transmisión neural deficiente, porque la degeneración neural impide que la información sea transmitida de forma clara y completa al cerebro, sobre todo la información temporal y espectral. Ahora, ¿cómo afecta esto en la comunicación? Si la vemos en la banana del lenguaje, vemos que el paciente escucha, pero no entiende, entonces tiene un problema en la discriminación. Ahora, hay una dificultad que se acentúa sobre todo en ambientes ruidosos. ¿Esto qué genera? Genera aislamiento social, frustración y puede contribuir a un deterioro cognitivo. Si vemos en la gráfica, vemos que las consonantes que están en alta frecuencia son S, ¿cierto? Y estas consonantes son muy cruciales para distinguir palabras. Este paciente puede fácilmente escuchar palabras como vocales porque están en frecuencias un poquito más bajas, más graves. Pero estas consonantes explicativas y, bueno, importantes también para las conversaciones, para que nos ayuden a distinguir como entre casa con S y casa con Z o pata con pata versus rata, ¿cierto? Estos fonemas son importantes para distinguir palabras. Y si estas frecuencias no son bien escuchadas, bien interpretadas o bien discriminadas, pues este paciente va a tener una afectación en la inteligibilidad del habla, ¿cierto? Entonces, impacta directamente, sobre todo en las voces agudas o femeninas, como él había referido anteriormente. Ahora, vamos a la batería audiológica completa. Comenzamos con la otoscopia. Vemos que en el oído derecho muestra que revela un conducto auditivo externo normal, despejado. La membrana timpánica se observa íntegra, sin perforaciones, translúcida y de color perlado y con el cono luminoso presente. Y en oído izquierdo, pues la autoscopia muestra que es igualmente normal. Se encuentra un cera parcial, pero no impide ver la membrana timpánica. Esta se presenta íntegra, translúcida y con el cono luminoso presente. Pues estos resultados, cabe aclarar que estos resultados pues se ven porque no hay ninguna afectación como en la parte conductiva. Vamos a ver que es más hacia la parte interna. Entonces la autoscopia por lo general no se ve normal, se ve normal. En cuanto a la acumetría instrumental, vemos que un Weber indiferente en todas las frecuencias, ¿cierto? Lo que empieza a dar un indicio de una hipoacusia neurosensorial. Esto quiere decir que ambos oídos pierden la capacidad de percibir por vía ósea en la misma proporción. Y René nos da positivo, ¿cierto? Porque esto quiere decir que en ambos oídos nos da positivo porque la vía aérea sigue siendo más eficiente que la vía ósea. Esto quiere decir que el oyente oye más tiempo por vía aérea, porque pues en oído externo y oído medio todo está en orden, que por vía ósea, ¿cierto? Cuando hay una patología en el oído interno, generalmente el oído medio y pues el externo no está afectado. Eso en cuanto a la audiometría instrumental. Ahora vemos en la audiometría que confirma aún más esta hipoacusia neurosensorial. Vemos que se presenta una curva descendente marcada en las frecuencias agudas, que no hay gap, por lo cual descartamos una hipoacusia conductiva. Esta pérdida de configuración descendente con una caída marcada y progresiva que se inicia después de los 1000 Hz y se acentúa drásticamente las frecuencias agudas como 8000 Hz, alcanzando un grado de moderado a severo. El PTA del oído derecho es 40 decibeles y el PTA oído izquierdo de 42.5 decibeles. Ahora, en la logoaudiometría francesa, que partimos desde el PTA, podemos ver un desplazamiento hacia la derecha, ¿cierto? ¿Y esto qué quiere decir?
Y podemos observar la curva del paciente comienza mucho más tarde que la normal. La curva del paciente comenzó desde un 35 a 40 decibeles, en lugar de un 10 decibeles, como sería en un normoyente. Esto demuestra que el paciente de 75 años necesita mucho más volumen para empezar a entender el habla, ¿cierto? Vemos que el umbral de inteligibilidad que se logra con el 50% está desplazado hacia un 35, 45 decibeles. Este valor concuerda con el PTA que nos había dado en la audiometría. Ahora, si vemos en las dos curvas, perdón, podemos ver que aunque subamos mucho el volumen, la ganancia de claridad es muy lenta. El cerebro del paciente afectado, posiblemente por la presbiacusia neural, no puede aprovechar la amplificación de forma eficiente, sino que necesita un gran aumento de volumen para obtener solo una pequeña mejora de la comprensión. Y si vemos, no alcanzan a un 100%, más o menos un 90, 85, 80% alcanza, ¿cierto? Entonces, esto significa que nunca, por más volumen que le pongamos, que obviamente de una forma segura, el paciente no podrá entender el 100% del habla, ¿cierto? Esto nos da una discriminación deficiente, porque el paciente oye el sonido amplificado, pero su nervio y su cerebro no pueden decodificar las pistas finas de las consonantes de alta frecuencia. Esta gráfica pues lo indica de esa manera. Ahora, en cuanto a la logoaudiometría americana, vemos que el oído derecho, su máxima discriminación del lenguaje es al 60% a 80 decibeles. Y en el oído izquierdo, pues el máxima discriminación del lenguaje al 52% a 85 decibeles. Entonces, vemos que el problema principal de esta persona es la discriminación y que a pesar de que le presentemos unas palabras a un volumen alto como 80, 85 decibeles, solo logra entender un poco más de la mitad, o sea, entre 52% a 60%. Entonces, esta discriminación es muy deficiente, ¿cierto? Y pues nos da a una presbiacusia neural, porque si hay una degeneración del nervio auditivo, esto le impide como decodificar o descifrar las consonantes agudas, ¿cierto? Entonces, el paciente escucha la voz, sí, efectivamente la escucha, pero la señal llega a distorsionar el cerebro. Y pues eso justifica la queja que tiene para escuchar conversaciones en ambientes ruidosos. En la timpanometría vemos unas curvas tipo A, recordemos que la timpanometría muestra, ¿cierto?, la función del oído medio. Entonces, estas curvas se van a presentar normales, ¿cierto?, porque el oído medio, recordemos que no está afectado. No hay una patología en la membrana timpánica, la cadena de huesecillos se mueven con normalidad, ¿cierto? Entonces descarta cualquier patología en el oído medio y nos da una indicación de que efectivamente es algo neurosensorial. Ahora, en cuanto a los reflejos acústicos, recordemos que esto evalúa la integridad del arco reflejo que va desde el oído estimulado a través del nervio auditivo y regresa al músculo estapedial del estribo en el oído medio. Entonces, aquí que vemos, vemos que en los ipsilaterales y contralaterales están presentes en las frecuencias bajas, como 500 y 1000. Pero entonces a un nivel alto, a 90 decibeles. En una audición normal, los reflejos se presentan típicamente entre 70 a 95 decibeles. En nuestro paciente, la pérdida auditiva neurosensorial de leve a moderada en estas frecuencias requiere que el estímulo es mucho más fuerte, ¿cierto? Y para compensar el umbral elevado de iniciar el reflejo, el alto reflejo aún está funcional. Ahora vemos que hay reflejos ausentes en umbrales, en frecuencias agudas. ¿Y esto qué quiere decir? La ausencia de reflejos en las frecuencias agudas se debe principalmente a que hay una pérdida auditiva moderada severa en las frecuencias agudas y que el estímulo necesario para obtener el reflejo es tan alto, es muy, muy, muy alto, que supera el límite de seguridad del equipo, ¿cierto? Generalmente unos 100, 105 decibeles o más. Entonces, esto es inalcanzable, lo que confirma una patología neural. Entonces,
Si hay una, digamos, una presbiacusia neural, la degeneración de las neuronas del nervio auditivo afecta la velocidad y la claridad con la que se transmite esta señal. Entonces, esta disfunción neural puede impedir que el arco reflejo se active correctamente, incluso si el estímulo es teóricamente auditivo. Ahora, en cuanto al enfoque biopsicosocial, vemos que su diagnóstico biológico, la condición auditiva de este paciente es hipoacusia neurosensorial bilateral descendentes por presbiacusia neural. Una función afectada, claramente la discriminación del habla severa de 52 a 60%. A nivel psicológico, vemos que hay una afectación en el funcionamiento personal, ya que hay fatiga auditiva, frustración debido al esfuerzo constante para comprender, riesgo de ansiedad, disminución de la autoconfianza. A nivel social, vemos que hay una restricción total de la participación. Hay una dificultad para escuchar en ambientes ruidosos, lo que lleva a un aislamiento. En cuanto a los niveles de comunicación, hay impacto en los niveles de comunicación. Recordemos que a nivel fonológico, esta pérdida en agudos impide que haya una buena percepción de alta frecuencia, ¿cierto? Entonces vemos en las fonemas, ¿cierto? Los que nos dan esa claridad en la cual se presenta una baja discriminación en el paciente. Ahora, si a nivel fonológico estas consonantes se encuentran afectadas, pues va a haber un fallo, ¿cierto? Que causan errores de identificación de las palabras, dificultando una comprensión clara del mensaje. A nivel morfosintáctico, pues no hay un impacto tan directo, pero a nivel pragmático sí, porque el paciente se va a retirar de las conversaciones, va a pedir muchas veces que le repita o va a evitar ambientes ruidosos y esto afecta directamente en su rol social y su calidad de vida. Y muchas gracias.